gracias por estar aquí, por venir a escuchar esta pequeña charla también de mi parte. Sé que muchos de ustedes le tienen miedo al tema de la prensa, al tema de los medios, al tema de los periodistas. Siempre son un misterio, ¿no? Entonces por eso aquí les vamos a dar algunos tips súper valiosos para que ustedes aprendan a domar ese micrófono, a no temerle a la entrevista, al momento en el que tengan que dar un discurso, en el que tengan que conversar frente a un público también, o en medio de una conferencia, porque muchas veces nos asustan, ¿no es cierto? Decimos, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos una presentación más dinámica? Entonces, por acá les traigo algunos tips muy valiosos. Quisiera saber primero, ¿quién de ustedes ha dado entrevistas o le gustaría dar entrevistas? Por acá, ¿quién más? Ah, muy bien. Entonces, por aquí les voy a dar algunos tips súper valiosos. Y por eso mismo vamos a empezar nuestra ponencia, tomando el micrófono salvaje. Y lo ideal es para las personas que siempre que van a una entrevista deben tener una estrategia para posicionar su mensaje. ¿Por qué es importante tener una estrategia? Porque cuando yo voy a una entrevista, lo que voy a hacer es a posicionar mis mensajes, más no a responder preguntas. Pero cuando ustedes dicen, a ver, pero yo voy a irme a enfrentar a un periodista y el periodista me va a preguntar cosas. Claro que sí. Y nosotros vamos a posicionar nuestro mensaje. ¿Cómo hacer eso? Pues ahora les voy a ir comentando. Bueno, primero, ¿qué es un media training? Es precisamente este tema de saber cómo hablar en público, saber cómo potenciar voceros, saber cómo vamos a presentar nuestras marcas, vamos a presentar nuestra empresa y hacerlo de la mejor manera, porque tenemos una oportunidad con un medio de comunicación y esa oportunidad es súper valiosa para llegar a un sinnúmero de personas. Entonces, lo ideal es hacerlo de la forma correcta, de la forma precisa, sobre todo para que en ese momento tengamos toda la capacidad de potenciar lo que nosotros queremos transmitir. Entonces tenemos que aprovechar al máximo ese momento con ese medio de comunicación, con ese periodista, y ya vamos ahora a ir revisando cada uno de los puntos, porque también nos ayuda muchísimo, si es bien aprovechada una entrevista, a potenciar nuestra reputación. Y hoy en día las marcas y las empresas más rentables son las que mejor reputación manejan, mejor reputación tienen. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer negocios con empresas que tengan buena reputación, con empresas que tengan una buena imagen. Y para todo esto estamos hablando de que se necesita posicionar voceros, que se necesita conectar con nuestros públicos y aprovechar cada momento sin tenerle miedo a la prensa, porque podemos hacerlo de manera excelente y salir triunfantes y potenciar nuestra reputación en medio de una intervención en una rueda de prensa o en una entrevista uno a uno con un periodista, siempre que sepamos fortalecer nuestros mensajes y tener una estrategia para generar esa reputación que necesita nuestra compañía. Vamos a ir por partes, vamos al llamado de la tribu, vamos a entender el entorno en el que nos vamos a mover. ¿Por qué es tan importante entender ese entorno? Porque yo no puedo ir a una entrevista, o ir a una conferencia, o ir a un foro sin saber con quién me voy a sentar, sin saber con quién, cuál es la visión del medio de comunicación que me va a entrevistar, cuál es un poco la línea editorial que tenga uno u otro periodista. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar y saber con quién vamos a conversar. ¿Para qué? Para saber en qué ámbito nos vamos a mover, para saber si es que este periodista va a estar de acuerdo conmigo, o si es que la otra persona que está en el foro está de acuerdo con mi pensamiento, o si voy a tener que establecer una estrategia distinta porque estoy en una mesa contraria, con un periodista que tal vez no esté de acuerdo conmigo, que tenga otra línea. Entonces todo esto requiere preparación, requiere fortalecer nuestro mensaje y sobre todo requiere también un análisis. Antes de que ustedes vayan a cualquier entrevista, entonces deben saber con sus directores de comunicación, con la gente que les trabaja estrategia, a ver, ¿con quién me voy a sentar? ¿Quién es la persona que me va a entrevistar? Hacer un poco ese análisis es fundamental para saber y para poder potenciar bien nuestro mensaje. Nunca jamás podemos llegar ciegos a un medio de comunicación y jamás podemos llegar desarmados. Es decir, necesitamos sí o sí tener incluso nuestra cajita de mensajes, saber, por ejemplo, qué es lo que voy a potenciar, qué es lo que voy a decir, qué es lo que a qué voy a hacer entrevista. Entonces, para todo eso hay un análisis previo. Eso es fundamental. Vamos con el siguiente, la fauna de la comunicación. Hay que identificar aliados y predadores, lo que les decía. Ver
¿Quiénes son nuestros posibles aliados? Estoy con un periodista chévere, me parece que este señor sabe y que de todas maneras va a ser un ambiente muy cordial, o estoy con un periodista complicado. ¿Quieren ver un periodista complicado? Ahí lo tiene, Javier Montenegro de La Posta. Él es un periodista complicado, entonces ahí hay que saber lidiar con alguien como él. Y para todo eso hay que prepararse. Vamos a saber que va a salir con preguntas incómodas y que no va a tener filtro para decirnos cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a preparar. ¿Para qué? Para enfrentar a ese periodista que de alguna forma nos intimida y hacerlo muy bien. Y quedar obviamente como amigos, porque no somos enemigos. Tal vez tenemos posiciones contradictorias, tal vez no encajamos con su línea editorial, pero nosotros tenemos nuestro mensaje y es lo que vamos a ir posicionando. A ver, revisemos. Ahí estamos. Ahora, mapas y brújulas, la navegación estratégica. ¿Qué es lo más importante? Hay que confiar en nosotros. Somos personas muy valiosas y tenemos cosas que mostrar, cosas que potenciar, que tenemos que también tener ya mapeadas y saber qué es lo que vamos a hacer, y todo eso es sobre la base de estrategia. Entonces, hay un poco más también sobre el tema de sus speech, cuando ustedes también van a conversar, van a hablar en público, tener claras nuestras líneas, lo que vamos a potenciar, lo que vamos a decir, nuestra cajita de mensajes también, porque muchas veces pasa, y me ha pasado con entrevistados que han estado muy cerca y que han tenido algunos temas que potenciar, que de repente no saben y les sorprenden las preguntas. Entonces es como, es que no venía preparado para eso, me dicen después. Entonces, antes de ir a una entrevista tienes que prepararte en todo sentido, tienes que revisar cuáles son las posibles preguntas incómodas que te van a hacer. Entonces tienes que tener mapeado, tienes que tener esa burbuja para poder enfrentar y para poder responder y salir muy bien de una entrevista. Hay que hablar clarito, hay ejercicios muy sencillos de hacer, que son en la casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestra idea de qué es lo que vamos a potenciar, hemos armado una estrategia, nos vamos a parar frente al espejo. Y frente al espejo vamos a ir respondiéndonos preguntas y vamos a ir pensando en la pregunta y vamos respondiendo. Es importante este tipo de ejercicios, aunque parezca como banales o así como está loca ahí hablando en el espejo, pero funcionan mucho. ¿Por qué? Porque te dan la libertad de saber cómo luces, cómo te ves, si es que estás moviendo mucho las manos, si es que estás de repente sobreactuando cuando respondes. El espejo te ayuda a ir revisando cómo están tus movimientos y ahí te das cuenta y tú mismo te vas corrigiendo. Un ejercicio previo a una entrevista siempre es súper importante, porque nos da también esa confianza que necesitamos para poder llegar y saber cómo estoy luciendo. Entonces hay que trabajar mucho el tema de confianza, de valoración, tener a mano los puntos claves, y sobre todo hay que tener presente que es muy válido no saber. No somos todólogos, no es que si vamos a una entrevista o si vamos a un foro tenemos que saber absolutamente todo. Hay preguntas que nos pueden llegar de un medio, de un periodista o en medio de un foro, que no vamos a saber responder porque en ese momento no tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese sentido? Es muy válido decirle al periodista, al medio de comunicación o al medio del foro, ese detalle no lo tengo a mano, pero te lo voy a responder dame hasta la tarde y yo ya te hago llegar la respuesta. Esa es una respuesta muy válida, porque no nos estamos inventando una respuesta, ni estamos saliendo con una improvisación que después puede ser malinterpretada, o pensar que estamos mintiendo, o pensar que quisimos verle la cara al periodista. Entonces esto es fundamental también. Dame un ratito, en la tarde yo ya te voy a llegar la información. Es fundamental, eso sí, cumplir, porque si no llega la información, entonces quedamos mal. Y nuestra empresa, nuestra compañía, nuestro nombre queda afectado, porque esto me ofreció mandarme la información, seguro no la tiene, o qué cosa rara hay por ahí. Entonces siempre es importante también potenciar este tema, ¿no? Vamos a dar la información y lo hacemos. Por otro lado, también es importante llevar documentos, llevar la información. No pasa nada, sobre todo si es que uno está preparando una entrevista, un foro, etcétera, y llevar tus datos. Porque no lo sabemos todo, porque no sabemos todos los temas de memoria. Entonces tranquilamente podemos sacar y decir, mira, aquí está el análisis de este año comparado con el año anterior, hemos visto esto y esto. Y vamos posicionando nuestro mensaje de acuerdo a lo que tenemos planificado y evitamos cometer errores. Entonces es muy importante tener a mano nuestra información. Ahora vamos al canto de la afirmación.
afinando los mensajes. Suelo en mis media training recomendar mucho a las personas, dependiendo mucho el tema, porque bueno, yo capacito a políticos, empresarios, empresas privadas, empresas públicas, y dependiendo mucho del tema, siempre suele ser atractivo llevar algo simbólico, algo que se quede en la cabeza de las personas, porque muchas veces lo que decimos se le pasa a la gente, se le olvida, pero cuando llevas y juegas mucho con el simbolismo, entonces vas a tener un punto a tu favor que va a hacer que te recuerde. Es decir, por ejemplo, voy a hablar, y veíamos por ejemplo a un analista político que estaba en medios de comunicación y lo que estaba haciendo era entregar una vela, porque hablaba de los apagones. A la gente se le quedó la vela. Esto es algo simbólico que es muy potente, porque le estás diciendo al periodista: vea, van a venir los apagones porque ha habido negligencia del gobierno. Aquí le traigo esta vela porque la va a necesitar. A la gente se le quedó en la cabeza la vela. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una entrevista, y pensar también la manera creativa de captar la atención de la gente que te está viendo. Y dependiendo de la plataforma, del lugar, etcétera, es la manera más adecuada de potenciar tu mensaje. Si ustedes son parte de una compañía, de una empresa y van a potenciar algo, piensen mucho en algo simbólico, algo que les ayude a potenciar su mensaje y que se quede en la cabeza de la gente. Eso también ayuda muchísimo. También llevar obviamente información válida, clara, concisa, que conecte con la gente, dar información de interés y sobre todo ir pensando en cada una de las plataformas. Muchas veces tenemos como miedo de meternos en las redes sociales, pero en las redes sociales está ahora todo el mundo. Y me refiero al mundo comercial, al mundo de los negocios, ya sea LinkedIn, TikTok, Instagram, para temas mucho de venta también, que tenemos que aprovechar todas estas redes sociales y tenemos que saber la manera en la que vamos a ir potenciando nuestro mensaje en cada red. Porque no es lo mismo un mensaje de ex, que es un poco más político, en el que la gente está enojada, que un mensaje en Instagram, y puede ser el mismo. Ojo, que puede ser el mismo mensaje, pero tenemos que ver la manera en la que le vamos a adaptar. Entonces, por ejemplo, un mensaje en X, que es un poco más con una potencia de un poco, no sé, la gente está como les digo, es como más serio, más enojado. Y eso mismo en TikTok es un baile con una tendencia, pero potenciando tu marca. Entonces, tenemos que saber en qué red, qué vamos a potenciar para sacarle el máximo provecho, el máximo jugo a nuestro favor, ya sea en el tema de negocios, en el tema también de marca personal, etc. Entonces, como les decía, no es lo mismo tampoco hacer un vivo, un live, y conectarnos con un periodista en formato Instagram para sus redes, que estar en una entrevista mucho más formal, con un lenguaje mucho más formal en un medio de comunicación nacional, en una radio o también en un medio digital. Entonces siempre tenemos que examinar todo eso para incluso pensar en el lenguaje y en la manera en la que vamos a ir vestidos, cómo nos vamos a enfocar ya en nuestra imagen personal. Eso también es súper importante. Trampas y cazadores, evitando emboscadas mediáticas. ¿Qué vamos a hacer con estos temas? Este es un tema súper complejo porque evitar una trampa no se puede, pero tampoco tenemos que pensar que los periodistas son enemigos. Nosotros vamos a potenciar nuestros mensajes, vamos a revisar cómo está todo el ambiente para el mensaje, pero también vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera en caso de que veamos un ambiente como complejo con un periodista de un determinado medio de comunicación. Entonces, primero que lo que siempre les recomiendo es ser totalmente transparentes. ¿Por qué? Porque la mentira tiene patas cortas. Entonces, a la vuelta de la esquina, si nosotros decimos un mensaje que no es real, se va a saber. Y eso puede traer un golpe de reputación muy fuerte a nuestras empresas, incluso a nuestro nombre como marca, que yo creo que, y siempre considero y recomiendo mantener nuestro nombre como el bien más preciado, porque nuestro nombre es fundamental para hacer negocios y para potenciarnos, es nuestra marca. Entonces, yo les digo, si es que hay un tema de algún escándalo mediático por una afectación en nuestra marca, que alguna cosa pasó, siempre hay que actuar de la mejor manera con una estrategia clara y el posicionamiento del mensaje debe ser sobre la base de la verdad. No podemos mentirle al público porque eso no nos perdona. La mentira o verle la cara a la gente no se nos va a perdonar. Sí se nos va a perdonar hacer un ejercicio de humildad y decir,
sí nos equivocamos, hubo un error administrativo, hubo un error en tal proceso, pero estamos trabajando para cambiarlo, para mejorarlo y ya estamos en eso con todos nuestros equipos, tengan la confianza de que vamos a responder como empresa. Eso es lo que hay que potenciar para mantener nuestra reputación si estamos en un momento de crisis o si estamos en un momento complicado en el que en realidad se nos está fregando, tenemos un riesgo de potentes daños a nuestra reputación y todo eso se trabaja con estrategia. Eso también es fundamental que ustedes lo tengan bastante presente. Entonces, también es muy recomendable no contestar a supuestos. Por ejemplo, cuando un periodista nos dice: a ver, pero imaginemos que gana las próximas elecciones Daniel Noboa, ¿usted qué haría? Nunca caigamos en supuestos, porque no ha pasado. Entonces podemos generarnos problemas de gana. Entonces es muy simple, ¿no? Entonces la respuesta ahí es no, a ver, estamos en este escenario, o sea, le traemos al periodista de vuelta a la realidad en la que estamos. Entonces, a ver, no, estamos esperando esto, vamos a revisar, estamos mirando, nosotros como empresa vamos a hacer tales y tales cosas, pero jamás podemos responder a supuestos, porque es absurdo traernos un tema que ni siquiera ha existido y que puede ser que jamás exista. Entonces, esto también es otra de las recomendaciones. Hay veces en que un periodista dice: pero usted señaló tal y tal cosa. Eso no podemos caer en este juego de palabras, ¿no? en este tema porque muchas veces nosotros como periodistas hacemos eso. Entonces es como: pero usted dijo tal y tal cosa en tal ocasión. Por ejemplo, usted dijo que se robaron $5 millones. No, robamos $5 millones. Ahí estamos cayendo en su juego. Entonces, ¿cuánto te robaste? ¿3 millones? Entonces ahí se frena una. Es como: no, rechazo esas declaraciones, jamás hemos señalado ningún tipo de lo que usted dice. Sin embargo, y jalamos el tema hacia nuestro lado. Corporativamente estamos en esto, estos son nuestros procesos, hemos actuado con transparencia, pero entonces hay que frenar de una, sobre todo cuando un periodista trata de poner palabras en nuestra boca. Eso también es fundamental. Entonces, eso también es muy importante y así vamos marcando la cancha. Hay veces en que tenemos entrevistas complejas con medios o periodistas que son como a veces que se salen del todo. Entonces podemos también ir marcando nuestra cancha. Lo hacemos con total educación. Decimos: a ver, sí, pero hasta ahí no vamos por tal y tal cosa. O sea, vamos marcando también nuestra cancha, porque el periodista va a jugar también sobre la base de la cancha que tú le vas trazando como entrevistado. Entonces, si hay un ambiente de confianza, si hay un ambiente de camaradería incluso, pero que tampoco nos pasemos de la raya. O sea, siempre hay que mantener y también establecer esta cancha en la que vamos a trabajar y en la que vamos a posicionar nuestros mensajes. Esto también tenía mucho que ver con el tema del manejo de crisis y daño, ¿no? O sea, cómo controlamos estas crisis. Puede ser que en medio de la entrevista te sentiste súper incómodo y se empiece a salir de control, pasa, o en medio del foro, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener la cabeza fría, no podemos dejar que los apasionamientos nublen lo que pudo ser una buena entrevista, porque muchas veces pasa eso, empiezas y te enojas con el periodista porque está contradiciendo tu posición. No, nosotros tenemos que, y en ese sentido, muchas veces en nuestro entrenamiento de media training le damos a nuestro entrevistado un frasquito de aceite, porque es necesario bañarnos en aceite antes de entrar a una entrevista, para que nos resbalen comentarios que pueden ser como inoportunos o dañinos, y para saber que tienes que mantenerte en control y que tienes que mantener la cabeza fría para responder, para que no se salga de control y no terminar yéndome o lanzando los papeles, porque eso al final, el periodista se queda ahí y seguirá con su programa y seguirá potenciando su mensaje. Pero nosotros nos fuimos, lanzamos el papel o lo que sea, entonces ahí hay un tema súper que nos va a afectar más a nosotros porque no mantuvimos el control. Entonces siempre se puede frenar comentarios negativos y frenar un escenario de crisis, manteniendo siempre cabeza fría y sobre todo marcando la pauta y manteniendo un tema también de tranquilidad y de, a ver, yo te estoy comentando esto y vamos por este lado y te posiciono mi mensaje y te doy mis argumentos, porque tampoco podemos dejar, obviamente, que no salgan con cualquier cosa. O sea, siempre podemos hacerlo con educación y cabeza fría. Esa también es otra de las recomendaciones que nosotros les solemos dar. Y así, todo esto se puede trabajar, pero siempre lo que yo recomiendo es hacerlo con todo una estrategia. O sea,
No vayan ustedes a pararse a un foro sin tener una estrategia clara, sin saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir. Analicen muy bien los espacios en los que se van a sentar. Analicen muy bien cuál es mi idea central. Si yo voy a vender algo, que no se note que quiero vender algo. Vamos a dar los beneficios de ese algo para que se le quede en la cabeza a nuestros consumidores y a nuestra gente. Entonces, esa también es otro de los puntos súper claros que deben llevar y que deben analizarlo y trabajarlo siempre con una estrategia. Eso es lo que yo les quería contar por aquí. Si alguien tiene preguntas, voy a dar regalos a las 3 preguntas que hayan por aquí sobre el tema. ¿Ven? Ya tenemos una ganadora. Y entonces yo tenía preparado el tema ya, y cuando era el debate me preguntan otras cosas, entonces ¿y cómo podría ser usted? Pasa muchísimo que cuando uno llega y uno preparó sus mensajes, pero de repente empiezan a hablarte de otra cosa. Pasa porque en realidad hay un marco súper grande en los temas que puedes abarcar, sobre todo cuando eres candidato a un cargo público. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Requiere muchísima preparación. Entonces yo lo que ahí sí recomiendo es primero haber tenido una preparación previa, un media training para saber en dónde iba a ser el foro, quiénes iban a estar preguntando. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso sabemos por dónde pueden ir las preguntas. Y las preguntas fueron mal formuladas, y también eso, imagínense. Si es que hay preguntas mal formuladas, siempre hay forma de darles la vuelta, ¿no? Y potenciar nuestro mensaje. Por ejemplo, yo le decía que me repita la pregunta y entonces estaba callada y igual se continuaba la segunda ronda Pero, por ejemplo, si es que al rato de repetir la pregunta se queda callada, yo voy a aprovecharla para posicionar mi mensaje. Sí, me está haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con el asunto, pero yo traje mi caja de mensajes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, bueno, sí, le doy un poquito de su tema, pero jalo hacia el mío, hacia lo que yo sé. Pero, por ejemplo, cuando yo llegue a ser concejal, la educación va a ser esto, voy a trabajar en esto, ya tengo pensadas entonces vamos jalando hacia nuestro lado. Entonces no importa, le dejamos ahí con las preguntas y seguimos potenciando lo nuestro. Yo no sé si ustedes vieron, pero por ejemplo, muy criticado fue lo del debate con Luisa González. Entonces, Luisa González todo el tiempo era, en el primero fue un desastre y era como que sí, ya lo hicimos y todo lo hicimos mal, o sea, ella sí no estuvo preparada. Pero para la segunda fase ya la vimos medianamente preparada y ella, ¿qué es lo que hacía? Jalaba su mensaje. Igual de lo que hacía Daniel Lugo en la primera, pero bueno, en fin, eso ya es otro tema que tendríamos que analizarlo, pero larguísimo. Ahí la respuesta sería más bien ir por ese lado, jalar los temas. Y ahí lo que hice yo es vi todo el plan de trabajo que iba a hacer y me senté y me fue muy bien. Exactamente, es que es por eso, potenciar lo que nosotros vamos a trabajar y usted tenía sus líneas de ahí como candidata, entonces por ahí nos vamos y vamos potenciando lo nuestro. Gracias, Silva. ¿Cómo podemos mantener la cabeza fría frente a un periodista que es inquisidor y está ahí por su experiencia? Porque yo considero que sé respirar y todo lo demás, pero hay preguntas o hay palabras que en ese momento y por la tensión y estar bajo esa presión de la entrevista, ¿cómo logras mantener la cabeza fría? Porque a los periodistas también les pasa, ¿no? Sí, nos pasa. Una de las entrevistas más complicadas que yo tuve fue el año pasado con Rafael Correa. Yo le entrevisté y él perdió la cabeza. Entonces yo gané, porque él se enoja mucho y me empieza a decir, pero usted cómo sabe, usted por qué no sé qué, y empieza a pelearme. Y yo le decía, pero tranquilo, no se enoje, expresidente. Y medio que sonreía y él estaba, pero ya, o sea, él, si podía, me lanzaba un vaso de agua, pero afortunadamente estábamos por Zoom. Entonces, sí, pasa, y pasa de lado y lado. Yo también estaba, porque era un momento muy de tensión. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Mantienes la calma, sea como sea, lo tienes y sabes que te están grabando, que cualquier cosa, puedes quedar como malcriado, que tú estás potenciando tu mensaje, pero es mucho de, ok, estoy aquí, vamos, y sigo respondiéndote. Y es como, no, o sea, pero también vamos poniendo frenos, ¿no? A ver, sí, pero yo te estoy explicando tal cosa. Entonces vamos como de alguna forma también frenando, siempre con educación y que no se note que se nos está yendo porque damos la imagen, y fue lo que también quedó en esta entrevista, de que él entró en desesperación, o sea, él no sabía qué responder, entonces por eso se enojaba. Entonces, eso también da un mensaje equivocado, sobre todo cuando nosotros tenemos un mensaje que potenciar. Entonces vamos a responder
con toda la fuerza, pero me refiero a fuerza del argumento. De no, a ver, te estoy explicando tal y tal cosa, pero tampoco puedo caer en ese tema, entenderás. Entonces siempre hay maneras educadas de no dejar que nos nuble el enojo en ese momento, porque el costo puede ser demasiado alto para nosotros y para nuestras empresas. Por favor, su premio. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí tiene alguna pregunta? Sí. Por acá tenemos otra pregunta y otra pregunta. Tenemos dos más. A ver, ¿dónde está el micrófono? ¿Dónde anda el micrófono? Ah, bueno. Ya, entonces vamos primero por acá y luego por allá. ¿Cómo hacer en una entrevista cuando tocan temas personales que no tienen nada que ver o temas religiosos? Entonces siempre hay ese entrevistador que es medio, que está buscando ese puntito para hacer polémica. Entonces o toca algún tema familiar o toca algún tema religioso medio complicado, como para poderse salir y dejar las cosas, sobre todo cuando se está grabando y que eso queda pues, y que en un momento dado se puede utilizar en otro contexto. Claro, y eso también debemos tener mucho cuidado. Puede pasar, ¿no? Que de repente algún periodista que busca el tema de la polémica, el tema de la viralidad, te empieza a preguntar cosas personales. Depende mucho del contexto de la entrevista, porque hay entrevistas que son personales en las que obviamente hay un tema pero en positivo, ¿no? De sí, mi vida, no sé qué, que también funciona como estrategia para potenciar un tema de humanizar. Pero cuando ya hay un tema más complejo, que sabemos que es con mala intención, tenemos todo el derecho de decir, a ver, esa es mi vida personal, por ahí yo prefiero no establecer una posición, etcétera, porque es valioso. Entonces sí pasa que, pero no, o sea, nosotros tenemos todo el derecho de, a ver, esa es mi vida personal, siempre y cuando no tenga que ver con recursos públicos, porque es como, a ver, usted se compró 5 carros y 2 yates. Entonces ahí tenemos una respuesta más en el marco de la transparencia de, a ver, yo tengo estos ingresos y estos no. Entonces ahí la sugerencia es ser transparente con el tema de ingresos y de billete, pero así es que no, obviamente, es que es un tema personal, o sea, yo tengo todo el derecho de decirle al entrevistado, eso es un tema muy personal, y en tema de religión igual. O sea, no tenemos por qué, o sea, esos son nuestros temas personales y no vienen al caso, ¿no? Entonces yo preferiría, con toda la educación, no responder a ese punto porque es un tema muy personal. Te pido también respeto en ese marco. Y estamos, se les puede frenar. Por aquí había otra, por aquí, ¿no? Por acá teníamos una pregunta más. Ahí teníamos una pregunta más. Necesito ahí que pase los micrófonos. Y sí le vamos a dar el último regalito, ¿cierto, Dani? Ya. Bueno, mi pregunta es, ¿qué hago en el caso de que esté en una entrevista y por los nervios me olvido todo? No sé qué contestar. ¿Qué haría en ese caso? Chuso, ahí sí estamos jodidos, no, mentira. A ver, es que no podemos ir a una entrevista. Primero que sí, realmente sí, los nervios cuando uno no está acostumbrado a pararse frente a una cámara, pasa. Pero si yo sé, por ejemplo, y yo soy una persona que sé que no lo voy a lograr, que el rato que me prendan una cámara, no importa si tengo documentos, papeles, me voy a quedar en frío, la mejor decisión es trabajar en un vocero de confianza que posicione mi mensaje, para no poner en riesgo el momento en el que yo voy a tener la oportunidad de posicionar mis mensajes y de hablar y de tener este momento con la prensa que es tan importante o en un foro. Entonces, si es que yo creo que realmente no lo voy a lograr porque sé que mi personalidad, o sea, me voy a poner en cero, en blanco, me voy a nublar, ahí tenemos que pensar en la estrategia de capacitar un vocero de confianza. Entonces hay una persona de mi empresa o una persona muy de confianza que yo sé que puede posicionar mis mensajes, la trabajo con él. O sea, hay que decir esto, vamos a posicionar esto, porque pasa mucho. Y muchas veces también, por un tema de estrategia, el CEO de la empresa no es el vocero. Muchas veces se trabaja con otro vocero. Entonces es realmente válido. Ahora, que también podemos hacer es ir trabajando eso, porque se puede trabajar. Ir trabajando eso, llegar con documentos, llegar con algunas ideas para recordar, practicar. Yo creo que el tema de practicar hace a los maestros. Entonces, si nosotros estamos constantemente practicando, entonces prendemos el teléfono celular y hacemos un ensayo de entrevista, solitos, y vamos viendo y vamos trabajando.
de un momento a otro nunca nos va a resultar, porque es difícil hablar en público, no es fácil cuando te prenden con cámara. Entonces, pero sí hay maneras de ir trabajando, de ir realizando estos ejercicios de soltura, de ir también posicionando, de pararnos frente al espejo y empezar a practicar. Y luego vamos con el celular y lo prendemos y practicamos con el celular y vamos viendo nuestras fallas. Ah, mira, aquí dije esto, no, voy a decir esto otro. Y lo vamos haciendo. Pero en caso ya de que llevemos un tiempo haciendo la práctica y no nos sintamos seguros, pero al momento de la entrevista siempre trabajemos con un vocero que nos ayude a potenciar y no perder ese espacio que es fundamental. Muchísimas gracias a todos, ha sido